La siguiente frase del Padre Nuestro habla del perdón. Perdona nuestras deudas. Y el Señor Jesús añadió una frase, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero el perdón de Dios es muy diferente al nuestro precisamente porque Él es el primero y es un perdón absolutamente incondicional que obtenemos, como hemos visto ayer, por la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz, por su muerte, su resurrección en el lugar de cada uno de nosotros. Es decir, la clave es nuestro Salvador. Y no solamente en la salvación, sino en toda nuestra vida. Acordaos cuando el escritor a los Hebreos dice que Él es el autor de nuestra fe, pero también el consumador de nuestra fe. De la misma manera que hemos creído en el Señor Jesús, vivimos con Él a lo largo de toda nuestra vida. Pero hablando de ese perdón de Dios, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, es algo que absolutamente nadie, ninguna religión, ninguna creencia, ninguna secta, nadie absolutamente en el mundo puede expresar de la misma manera, y eso es incluso una seguridad que sabemos que es nuestro Creador el que está detrás de ese perdón, porque es un perdón que nadie hubiera imaginado. Nosotros siempre queremos hacer algo para ser perdonados, siempre estamos buscando acercarnos a Dios. Todas las religiones, todas las creencias siempre buscan acercarse al Creador, presentarnos de alguna manera que el Creador nos admita, que Dios nos admita. Incluso eso es algo que el enemigo supo introducir dentro de nosotros cuando nos rebelamos contra Dios, porque siempre que buscamos perdón queremos hacer algo para que nos perdone. Y esa es una sensación que vivimos día a día. Y cada vez que queremos pedir perdón, pues decimos, no, voy a llevar algo, voy a hacer algo, No somos capaces de descansar en la gracia de alguien que nos perdona de una manera incondicional. Porque eso, el enemigo, el diablo, el que se rebela contra Dios, no puede comprenderlo jamás. Que la gracia de Dios sea tan excelente. Pero ese es el perdón que Dios nos ofrece. Y es impresionante que habla de que Dios aleja nuestros pecados como están lejos el occidente del oriente por medio de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Y habéis pensado alguna vez, el oriente y el occidente no son dos lugares, son dos direcciones? Tú puedes estar yendo de un lado al otro toda tu vida y jamás vas a llegar al final. Así de lejos están mis pecados gracias al perdón del Señor Jesús. Y otra imagen que a nosotros los gallegos nos encanta, dice que los pone en lo profundo del mar. Porque no sé si sabías que en este mundo el único lugar a donde el ser humano no ha podido llegar es a las profundidades de las cimas marinas, más de 10 kilómetros, imposible llegar allá. Allí puso el Señor nuestros pecados, los míos personalmente, y con un cartel, prohibido pescar. Porque ese es mi Padre Celestial, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Ese es el perdón que Él nos ofrece. Y un perdón que no podemos explicarlo, no puedes decirlo, no puedes comprenderlo. O podemos comprender que Dios hecho hombre en la cruz, después de haber sido azotado, escupido, de haber sido despreciado por todos, amigos y enemigos, de haber jugado con Él, de haber bromeado con Él y haber sido la persona burlada por todo el pueblo. Lo primero que diga, al ser colgado en una cruz y sufriendo físicamente el dolor más horrible que podamos imaginar, fue sencillamente decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Lo habrías hecho tú? No, yo tampoco. Ese es el perdón de nuestro Padre Celestial. Por eso, no podemos dejar de hablar de nuestro Salvador. Por eso no podemos dejar de testificar de lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso no podemos dejar de hablar de la pasión nuestra, del perdón de Dios, de cómo Él ha restaurado nuestra vida por completo. Y aquí a veces tengo que decir algunas cosas que suenan un poco raras, pero es la única manera de comprenderlas. He estado en muchos congresos y quizás por estar dirigiendo un programa de televisión evangelístico, como nuestro hermano Paco aquí, pues en muchos congresos me dicen, tienes que dar un seminario sobre evangelización, cómo evangelizar. Y yo les digo, no voy a darlo. Dice, ¿por qué? Digo, porque no se pueden dar seminarios sobre cómo decir lo que tienes en tu corazón.
¿Has ido alguna vez a un seminario de cómo hablar de fútbol? ¿O de cómo hablar de tu serie favorita? ¿O de cómo hablar de las cosas que te gustan? ¿O de cómo hablar de política que tanto le gusta a la gente ahora? No, lo que tienes en tu corazón sale. Y si yo tengo que aprender a hablar del Señor, debería mirar a mi corazón y preguntarme, ¿qué está pasando con mi corazón? ¿Por qué no estoy tan apasionado por el Señor que no cuento todo lo que Él ha hecho por mí? ¿Entendéis de qué estoy hablando? Así que muchas veces cuando se nos dice, y es bueno, yo entiendo la actitud de las personas y la motivación, que tenemos que evangelizar, que tenemos que tener pasión, tenemos que mirar a nuestro Salvador. Y cuando miramos a nuestro Salvador aparece la pasión, ¿verdad? Aparece la pasión en el doble sentido, la pasión que Él pasó por nosotros y la pasión que nosotros tenemos por Él, porque estamos profundamente enamorados de nuestro Salvador. Le amamos más que a ninguna otra cosa en la vida. Y esa es la base de la evangelización. El amor por Él. Por eso necesitamos comprender que eso es la clave de la salvación. Y por eso se habla de una salvación que lo llena todo. Que es no solamente para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para la familia, para cuando estamos trabajando, para el día a día, incluso para todo el universo, porque un día la Biblia dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. La salvación, lo que el Señor Jesús hizo, lo llena todo por una sencilla razón, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esa sencilla frase se resume todo. Es Dios haciéndose hombre con cada uno de nosotros, queriendo transformarlo todo. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, no hay nada, absolutamente nada en nuestra vida que quede fuera de esa salvación. Y si hay algo que estamos escondiendo, sé que entendéis mi manera de hablar, o que estamos dejando aparte, el Espíritu de Dios va a trabajar en nuestra vida y va a decir, Jaime, la salvación también llega a eso que tú crees que no llega, porque Él nos transforma por completo. Por eso vivimos ese perdón, pero es impresionante porque ese perdón no solamente lo vivimos una vez en la vida, sino también día a día. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué les dijo? Mira, cada día hay un polvo que se adhiere a nuestros pies, el barro, la suciedad. Así que tenemos que pedirle al Señor, perdona nuestras deudas todos los días, no por nuestra posición de hijos perdonados, y además Él es nuestro abogado defensor, y Él nos va a defender siempre, siempre. Y a mí me gusta decir, es un abogado que jamás pierde un juicio, no te preocupes. El Señor es todopoderoso y Él siempre va a defenderte. Pero nosotros necesitamos limpiarnos día a día de muchas cosas que a veces se adhieren a nosotros y ni nos damos cuenta. Esa es la razón por la que los salmistas cantaban, sobre todo David, crea en mí un corazón limpio. Claro que tenemos limpio nuestro corazón por el perdón del Señor Jesús, porque su obra es perfecta, pero verdad que a veces se nos apegan cosas, por lo menos en mi vida personal pasa, que tengo que decirle al Señor, Señor, mira, por favor, líbrame de esto, límpiame por medio de tu Espíritu, porque aún tienes mucho trabajo en mi vida. Y Él nunca se olvida de seguir trabajando en nuestra vida, y además lo hace de la mejor manera posible, con gracia y con amor. Y por eso Él no solamente nos limpia, sino que nos protege, como veíamos, y no nos deja caer. Y hay una imagen muy bonita en el libro de los Salmos cuando dice que Dios nos lleva de la mano. Todos los que tenéis hijos, ¿recordáis lo que sucedía cuando nuestros hijos comenzaban a caminar? Poco más de 14, 15 meses o un poquito antes, iban caminando y los llevábamos siempre de la mano. ¿Por qué? Porque tropezaban docenas de veces, incluso en un trayecto corto. ¿Y nosotros qué hacemos? Cada vez que se caían, los manteníamos en la mano. Yo a veces pensaba que Dios ha dado a los hijos como brazos de plástico para tirar por ellos para que no caigan. Y yo muchas veces en mi vida me imagino caminando y Dios llevándome de la mano y tropezando, y de repente Dios vuelve a levantar mi mano y decir, tranquilo, tranquila, no voy a dejar que caigas. Por eso necesitamos ese perdón día a día. Incluso alguien ha hablado, le ha llamado como nuestra respiración espiritual, por aquel texto de la primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 8. Creo que
que lo sabéis de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro que ya lo ha hecho a nivel general, y todo, no solamente lo que ocurrió en nuestra vida en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro, todo. Pero ¿verdad que siempre viene bien que el Señor siga trabajando en nuestra vida? De la misma manera que podemos estar muy limpios y de vez en cuando viene bien lavarse de nuevo. Porque muchas cosas del camino y de las situaciones que vivimos y del día a día sin darnos cuenta, vienen a nosotros. Y por eso el Espíritu de Dios nos ayuda a reconocer lo que estamos haciendo mal. Y sabes una cosa, conforme va pasando el tiempo, con los años, te haces más sensible a la voz del Espíritu de Dios. Y a lo mejor cosas que hace 10, 15 años casi ni te dabas cuenta, ahora sí. Le he dicho a esa persona una palabra que no debía haberle dicho, y quizá le di. Y llamas. Cosas que a lo mejor hace años no hacías. ¿Qué está pasando? Es el Señor que está trabajando en nuestra vida, que está trabajando en tu vida, haciéndote más sensible a escuchar el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía siempre en el perdón. Y por eso sigue diciendo cómo nosotros perdonamos. Esto sí que ya es un poquito más complicado. Gracias a Dios, el Señor lo explicó muy bien en otro momento, que nuestro perdón inicial, es decir, el vivir en la presencia de Dios, no depende de que yo perdone a las demás personas, pero el sentirme satisfecho con ese perdón, es decir, saber que Dios me está perdonando en el día a día, sí depende de que yo aprenda a perdonar también a los demás. Por eso el Señor tuvo que contarles varias historias, ¿os acordáis? Y tuvo que decirles, tened cuidado, porque si vosotros no perdonáis, yo te puedo recordar, mira lo que yo te he perdonado a ti. Y yo prefiero que el Señor no me recuerde todo lo que ha tenido que perdonarme, porque qué bueno que Él no lo hace, porque Él es el que nos defiende siempre. ¿Entendéis cómo estoy hablando? La manera de hablar. Pero de vez en cuando sí tiene que decirme, Jaime, ¿te acuerdas de cuánto yo te perdoné? Y tienes que aprender a perdonar de la misma manera. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo recordaba cuando Yami, nuestra hija mayor, era muy pequeñita, tenía un 4 o 5 años, ella es muy expresiva hasta el día de hoy, gracias a Dios, y a veces hacía algo que no debía, y como era un terremoto viviente, habéis tenido algún hijo así? Yo con los años creí que tenía gemelas, porque la veía por todas partes. Pues cuando hacía algo que no debía, había un castigo que era genial para ellas. Tenía que sentarse 5 minutos. Eso era lo peor que podía hacer. Y cuando se sentaba, me decía, papá, te perdono. Porque lo entendía al revés. Y yo no esperaba ni a los 5 minutos, ya os imagináis. Antes le daba un abrazo y le dice, ¿tú sabes ya lo que hiciste? Sí, lo sé, te perdono. Y me hizo recordar eso, como cuántas veces nosotros esperamos el abrazo de nuestro Padre y sabemos que Él nos va a perdonar. Pero también, algo de lo que muy pocas veces hablamos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo entendemos muy bien. Pero ¿sabéis algo? ¿Sabéis en la vida a quien nos cuesta más perdonar, más que a ninguna otra persona? A nosotros mismos. Y si no comprendemos esto, no somos capaces de disfrutar de nuestro Padre Celestial. Él nos perdona de una manera incondicional. Y no te preocupes, yo también le he dado vueltas a mi cabeza y he estado diciéndole, Señor, si no hubiera hecho tal cosa, si aquel día hubiera tomado, o solo lo he hecho yo. ¿Verdad que somos crueles con nosotros mismos? El Señor nos perdonó. Hay que dejar todas las cosas en sus manos. Él las lleva al fondo del mar. Déjalas allí. No vayas a pescar. No vayas a buscar las cosas. El Señor te perdonó. Aprende a perdonarte también a ti mismo, a ti mismo.
Pero ya en los últimos minutos el tiempo se va muy rápido y necesitamos ir a esa segunda parte, cómo vivir ese evangelio con todas las personas, ese perdón con todas las personas y cómo ellos pueden ver la expresión de ese perdón. Pues es sencillamente bendiciendo a todas las personas. Y bendecir es un tema del que he hablado muchas veces porque la Biblia repite una y otra vez esa frase, sobre todo en el Nuevo Testamento, unos a otros, lo que debemos hacer unos a otros, ayudarnos unos a otros, animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, abrazarnos y muchísimas cosas que tienen que ver con la bendición. ¿Cómo expreso la salvación? ¿Cómo voy a vivir de una manera total el Evangelio en mi vida? Bendiciendo a las personas. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Porque en primer lugar vimos que la voluntad de Dios es agradecer. Ni os imagináis cómo cambiarían las relaciones y cómo cambiaría la actitud que otras personas tienen con nosotros si siempre somos capaces de agradecer por todo lo que hacen. Porque sí, a lo mejor una persona está trabajando y está cobrando por el trabajo que está haciendo para mí, pero no está de más que yo le diga muchas gracias. Agradezco muchísimo lo que has hecho. Y si puedo, darle un abrazo. Porque eso es bendecir a esa persona. Y eso es proclamar el Evangelio de Dios en el lugar en el que estoy. Tiene que ver, además, con preocuparse por los demás. A veces leemos la palabra de Dios incluso de una manera demasiado espiritual y nos perdemos la aplicación en la vida del día a día de lo que Dios está queriendo enseñarnos. Un ejemplo solamente. ¿Te acuerdas, José? Todo lo que pasó con su vida, fue encarcelado, cayó en la cárcel. ¿Qué fue lo que cambió por completo, lo que Dios usó para que cambiara por completo su vida y acabara siendo el príncipe de Egipto, el número 2 después del rey de Egipto? Un día, 2 de los que estaban en la cárcel, sé que conocéis muy bien la historia, el panadero y el copero estaban tristes. ¿Qué hizo José? Mira, si tú estás triste, imagínate yo que estoy aquí en la cárcel, no tenía que estar aquí, estoy sirviendo al Señor, me han engañado, mis hermanos han querido matarme. Tenía todos los números, como dicen los jóvenes ahora, para estar quejándose y agobiado. ¿Sabes lo que hizo? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué tenéis un semblante triste? ¿Puedo ayudaros? Y esa simple pregunta fue lo que cambió por completo su vida. ¿Lo habías visto alguna vez? Porque ellos le contaron el sueño. Y después Dios usó el sueño de uno de ellos para que pudiera hablarle al faraón. A veces nosotros vivimos demasiado en las nubes y no nos damos cuenta que proclamar el Evangelio de Cristo es agradecer a los demás y es preocuparse por los demás. Si ves a alguien triste a tu lado, pregúntale, ¿por qué estás triste? ¿Puedo ayudar? Quizás es una persona que tiene que ir a hacer un tratamiento de lo que sea, tiene hijos, no tiene con quién dejar sus hijos, por decir solamente un ejemplo muy simple. Es nuestro vecino, llámalo, dile, cuando tengas que ir, deja a los hijos conmigo. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que alguien te lleve? ¿Y por qué hago esto? ¿Porque quiero que conozca el Evangelio? No, lo hago porque soy hijo de mi Padre Celestial, que hace llover sobre justos e injustos, que ama a todos y derrocha su gracia a todos, y por lo tanto yo me parezco a mi Padre Celestial, o por lo menos lo intento por medio del Espíritu de Dios. ¿Comprendéis? Pero haciendo eso las personas conocen realmente lo que es el Evangelio. Cuando nosotros agradecemos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros vivimos de una manera diferente incluso en la relación con las personas. Muchas veces el Señor Jesús sanaba a alguien, y no quiero extenderme mucho, pero sanaba, por ejemplo, a un leproso y solo en una ocasión sanó a aquellos 10 a distancia. Todas las demás veces puso su mano sobre ellos. En un caso dice que le abrazó. ¿Por qué? Porque eran personas que llevaban años sin que nadie ni siquiera se acercara a ellos. Y el Señor quería salvar su alma, su espíritu, darles vida eterna, claro, pero también quería salvar su dignidad. Eso es predicar el Evangelio. Acercarnos incluso a las personas cuando son despreciados por todos, cuando piensan, cuando creen que son fracasados, y decirles, hay alguien para quien no eres despreciado, para quien no eres fracasado. Yo quiero hablarte de él y yo vengo aquí, soy su embajador, su embajadora, y lo que pueda, quiero parecerme a mi Salvador. Y esa es la manera de expresar el Evangelio, ayudando a todos.
Porque además en nuestra sociedad llamada posmoderna, muchas de las situaciones que nosotros vivimos, de las sensaciones que nosotros vivimos, es justo lo que todo el mundo necesita. Las historias personales ahora son las que tienen valor. Cuéntale a las personas lo que el Señor Jesús ha hecho contigo. El hecho de aceptar a los demás es lo que tiene valor hoy. Háblales que pueden venir tal como son delante del Señor. Nuestra labor es que conozcan al Salvador. La labor del Salvador ya será hacer en la vida de cada uno lo que Él quiera, lo que Dios quiera. Pero yo solo tengo que mostrar a mi Salvador a las personas. Que puedan ponerse cara a cara delante de Él. Y entonces Él transformará a las personas. En la sociedad posmoderna les encanta celebrar, y nosotros vivimos celebrando, y todo el calendario que Dios había explicado a su pueblo era en base a celebraciones. Y el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Tenemos absolutamente todo lo que las personas necesiten, porque Dios tiene todo lo que las personas necesitan. Y nosotros somos sus embajadores. Y por eso termino, porque el tiempo se ha ido, con ese texto que todos conocemos. Perdónanos como nosotros perdonamos. Porque cuando el Señor Jesús habla, dice: bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Es decir, todos aquellos que saben que conocen su perdón, que son capaces de extender el perdón a otros, de extender la gracia a otros, de sentirse perdonados y de perdonar a los demás. Un corazón limpio. Tan sencillo, ¿verdad? Pero a veces tan complicado. ¿Y por qué dice que veremos a Dios? Porque solo cuando estás y te sientes perdonado, estás perdonado, te sientes perdonado y expresas todo lo que es el carácter de tu Padre, puedes ver incluso algo del carácter de Dios en la vida de las demás personas. Hay una canción que cantamos alguna vez que dice: puedo ver en ti la gloria de mi Rey. Y eso es una verdad, como decimos, como un templo. Porque todavía la imagen de Dios está ahí. Y las personas necesitan volver a recuperar su imagen, su vida, su significado, su sentido, volviendo al Salvador. Y si nosotros podemos hacer algo, hablando, expresando, ayudando, en lo que sea en sus vidas, para que conozcan el carácter de nuestro Salvador, para que se acerquen a Él, ese es el objetivo, que tengan un encuentro con el Señor Jesús. Y me encanta que hay varios discípulos de los que casi nunca se habla, no son como Pedro, que siempre decía, que era como muchos de nosotros, siempre decía lo que pensaba, pero hay varios discípulos que lo único que hacen, si os fijáis al leer los evangelios, cada vez que encuentran a alguien, dice: lo llevaron al Salvador. Yo digo: ese quiero ser yo. Con cualquier persona que venga, en cualquier situación, en cualquier problema, hacer todo lo posible por esa persona y llevarla al Salvador. Y entonces el Salvador es el que va a transformar su vida por completo. Y por eso los ejemplos de hombres y mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como Moisés, que eran capaces de decir: pues Señor, si es posible, pues yo prefiero no estar en el libro de la vida con tal de que esté el pueblo. ¿Os acordáis? O Jeremías, que lloraba por un pueblo corrupto, infiel, que era idólatra, que había rechazado una y otra y otra y otra vez a Dios, y él lo que hacía era: ojalá mis ojos fueran como fuentes de agua para derramar lágrimas por el pueblo. Cuando el Señor nos encuentre ayudando, orando y llorando por las personas que nos rodeen, las personas van a notar que nuestro Salvador es diferente, que les ama y que puede transformar su vida, igual que transformó la de nuestra. Padre que estás en los cielos, gracias por tu perdón incondicional. Gracias porque no merecíamos absolutamente nada, ni lo merecemos ahora, ni aunque viviéramos 1000 vidas sirviéndote, seguiríamos sin merecer nada. Pero tú nos lo has regalado todo. Como muchas cosas imposibles de comprender, porque tu amor va más allá de todo lo que podamos imaginar. Pero sí queremos hacer una cosa, y es expresar ese amor y esa gracia. No podemos hacerlo de la misma manera que tú, pero en lo que podamos y en el poder de tu Espíritu, expresar ese amor y esa gracia a todos los que nos rodean,
para que conozcan al Señor Jesús. En su nombre. Amén.